ya estamos iniciando las actividades en conmemoración con la independencia de nuestra patria, actividades cívicas que cada uno de los establecimientos han organizado. Y entre ellos pues hoy recibimos a un grupo de alumnos de una comunidad de Totonicapán y de Zacualpa. Esto muestra que aquí pues vienen a traer el fuego quiché de diferentes comunidades, departamentos, municipios, y estamos anuentes a poder apoyarles y servirles acá para que puedan llevarse ellos una impresión muy grata de nuestro municipio. Yo creo que esta es muestra de que los valores aún permanecen en los establecimientos. Queremos felicitar a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos que inculcan los valores, todo tipo de valores en las escuelas, en la educación. Los amigos que hoy vienen a sentir el fuego patrio a la municipalidad, ¿de dónde nos visitan? De la aldea Chuanau, Totonicapán. Desde Totonicapán ustedes han venido prácticamente corriendo a traer el fuego patrio. Sí, así es. Agradecerles su hospitalidad, ¿verdad? Y sobre todo pues desearles felices fiestas patrias, que Dios los bendiga y gracias por el recibimiento acá dentro de la municipalidad. ¿Dónde nos acompañan? De una aldea del municipio de Zacualpa. ¿Cómo se siente de estar llegando al municipio de Santa Cruz de Quiché? Pues emocionados porque para mí es la primera vez que venimos con los niños de nuestra escuelita, ¿verdad? Ahorita venimos de la ciudad de los Eternos Celajes, ¿verdad? De allá de las ruinas de Gumarcaj. Que no se pierdan los valores, ¿verdad? Y que sigamos siempre con las fiestas patrias.